La palabra del Señor en el Salmo 23. Comenzamos la semana pasada a estudiar el Salmo 23. Seguimos, estamos todavía muy recientes, seguimos estudiando el Salmo 23. Nos queda unos domingos más para seguir estudiando este salmo tan precioso, este salmo tan bonito, ¿verdad? Y tan edificante para todos nosotros, que es el Salmo 23. ¿Quién no conoce, que sea cristiano y lleve poco tiempo, inclusive, me atrevo a decir, y no conozca el Salmo 23, ¿no? Así que vamos a orar una vez más al Señor para que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Señor, te damos las gracias porque delante de tu palabra estamos y delante de ti deseamos que tú, Señor, estés hablando a nuestros corazones, Señor. Que tú hables en base, Señor, a la necesidad que tú ves en cada uno de nosotros. Y que nosotros podamos percibir claramente, nítidamente, Señor, tu palabra. Señor, porque tú eres Dios que nos conoce. Y no hay impedimento alguno, no hay nada en nosotros que pueda ser de resistencia para no oír lo que tú tienes para hablar a cada uno de nosotros, Señor, porque tú bien nos conoces, Señor, y sabes cómo tratarnos y sabes cómo hablarnos para que entendamos el mensaje de tu palabra. Y es por ello, Señor, que te pedimos que tú, Señor, hagas con que tu palabra dé fruto, Señor, en nuestro ser. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, dice el Salmo 23, lo vamos a leer de nuevo a partir del versículo 1, aunque nos centraremos más en el versículo 2, 3 y parte del 4, pero vamos a leerlo de nuevo para recordarlo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. La semana pasada, el domingo pasado, nos centramos tan solamente en el versículo 1, en el que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y estuvimos viendo la definición de quién es Dios y lo que Él aporta de bien a cada uno de nosotros, que es la provisión que Dios tiene para compartirnos, para dispensarnos con su gracia a cada uno de nosotros que somos sus hijos. Estuvimos hablando de la definición de quién es Él, la identidad de Él y también de la provisión que Dios tiene para con su pueblo. Hermano, y estuvimos diciendo que conocemos a Dios por lo que hizo, por lo que hace al día de hoy, y tenemos la esperanza en su nombre de que seguirá haciendo. Dios no nos ha creado y nos ha dejado en un rincón y ahora nos ha dado las herramientas para que nosotros hagamos las cosas por nuestra propia cuenta. No, Dios nos ha creado y Dios permanece con nosotros para ayudarnos, para sustentarnos y para hacernos entender cuál es la palabra de verdad, su palabra, y para nosotros seguir en los preceptos que el Señor está compartiendo con su pueblo. Hermano, y nosotros lo conocemos a Él por los atributos que Él ha revelado a nosotros por medio de su palabra. Y los atributos de Él que definen su carácter, podríamos hablar de misericordia, podríamos hablar de gracia, podríamos hablar de amor y muchos más. Pero nosotros dijimos de que es como un paraguas, que nosotros podríamos decir que debajo están todos los atributos del carácter, de la presencia de Dios, y ese paraguas nos hace ver que Él es inmanente y trascendente. Y con esto estuvimos diciendo que la inmanencia de Dios es que Dios está en todo lugar.
nosotros que somos sus hijos podemos ver a Dios obrando en todo lugar en donde nosotros vayamos, podemos ver la presencia de Dios con nosotros. Y la trascendencia quiere decir que Dios es más de lo que tú sabes de Él. Dios es más de lo que tú conoces y te han enseñado de Él. Hermano, con esto quiero decir, y no lo dije la semana pasada, pero lo digo ahora. Hermano, estar en el Señor no es decir, esto es algo reglado. Son 4 cursos y cuando termino los 4 cursos, como en el instituto, como en la universidad, yo obtengo el título de que ya lo sé todo del Señor. No. Nosotros siempre vamos a seguir aprendiendo del Señor. Nosotros siempre vamos a seguir conociendo cosas nuevas que el Señor tiene para compartir con cada uno de nosotros. Hermano, el aprendizaje no se acaba en ningún momento hasta el momento que el Señor venga por cada uno de nosotros. Mientras tanto, nosotros estamos siempre aprendiendo de Él. Y el Señor nos va a enseñar desde el momento que el Señor se hace presente en nuestras vidas para impresionarnos con su manera de obrar en nuestras vidas. El Señor va a estar siempre asombrándonos. El Señor siempre nos va a sorprender en cosas que nosotros pensamos que es A, B y después C. No, con el Señor es diferente. Con el Señor puede ser A y después pasa a la C. Y con esto no estoy diciendo que Dios es un Dios de desorden. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la manera de obrar del Señor es diferente a la que nosotros pensamos de Él muchas veces. Y muchas veces nosotros pensamos que Dios es de esta manera y después de esta manera, o cuando yo estoy viviendo una situación concreta, ya sé y ya intuyo lo que va a pasar después. Y muchas de las veces nos decepcionamos porque no acontece así. Muchas veces el Señor la hace diferente para enseñarnos algo nuevo, para sorprendernos, para impresionarnos, para asombrarnos. Esa es la trascendencia del Señor. El Señor va más allá de lo que nosotros pensamos de Él. Hermano, y nosotros estuvimos viendo acerca de la provisión de Dios. Y de la provisión de Dios nosotros estuvimos hablando de la providencia de Dios. La providencia que el Señor tiene con cada uno de nosotros. Hermano, cuando hablamos de providencia, y yo tengo aquí otra definición de la que dimos la semana pasada, es el cuidado amoroso y previsor que Dios tiene para con sus criaturas, contigo y conmigo, y con todo aquel que conoce el nombre bendito de nuestro Señor Salvador. La providencia es el cuidado amoroso y previsor. El previsor es que está antes de que acontezcan las cosas. El Señor sabe que Dios tiene para con sus criaturas. La providencia de Dios sostiene, gobierna todo lo creado. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la providencia, que el Señor conserva, que el Señor preserva y que el Señor gobierna. Y cuando nosotros buscamos las definiciones, Dios conserva mi vida, quiere decir que Dios me sostiene, que Dios cuida de mí, que Dios está por mí para guardarme delante de cualquier situación que yo voy a vivir. Y cuando estamos hablando de preservar, está no solamente llevándome en ese cuidado, sino que también me está guardando. Es como si cogiera la otra mano y dijera, no mío, eres tú. Y por donde tú andes, yo estoy contigo. Yo voy contigo. Y Él gobierna. Y esto a veces es difícil para nosotros, porque nosotros queremos gobernar nuestras vidas y no le permitimos a Dios que gobierne nuestras vidas. Y aquí tenemos un problema por el cual muchas veces nosotros nos damos cuenta y tenemos que volver atrás, pedirle perdón al Señor, porque empezamos a caminar por nosotros mismos sin acordarnos del Señor. Hermano, lo que nosotros podemos decir aquí también cuando estamos viendo el Salmo 23, cuando dice, nada me faltará. Y después describe aquí algo que es
muy bonito. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastorará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ahora bien, hermano, uno se puede imaginar las ovejas en un lugar bonito, donde no les falta el alimento, y teniendo como cabecera de todo lo que se describe aquí, el salmista describe aquí, que dice, nada me faltará. Pero hermano, nosotros sabemos que el camino del cristiano tiene muchos momentos de incomprensión, muchos momentos de no entender qué está pasando, muchos momentos de decepción, muchos momentos tristes, muchos momentos que uno dice, esto parece como una ofensa, una broma, porque yo estoy sufriendo, porque yo estoy en medio de una olla hirviendo. La aflicción es tan grande que yo ni siquiera tengo fuerzas para mirar al Señor. Y el Señor me está diciendo aquí en su palabra que nada me faltará. Y alguno a lo mejor puede estar pensando ahora, y tú me estás hablando de providencia, y tú me estás hablando de sustento, y tú me estás hablando de tantas cosas que dice la palabra del Señor. Y a veces alguno puede decir así, mira, te voy a decir lo que está pasando en mi casa, y los problemas que yo estoy viviendo, y de cómo está mi situación y mi familia. ¿Tú me puedes dar respuesta a este caos que yo estoy viviendo? Bueno, realmente yo no tengo respuesta para responder lo que el Señor está permitiendo, lo que el Señor está dirigiendo a una casa, a una familia en particular. Lo que sí yo te puedo decir, hermano, y para mí es de consuelo seguir conociendo al Señor de la palabra, que dice, por ejemplo, en Romanos 8, 28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermano, todas las cosas les ayudan a bien, nada me faltará. Y describir cómo se desenvuelve las ovejas, no faltándole el pasto, el alimento, está diciendo, así que todo forma parte de un plan en el que el Señor va a mostrar su bondad, el Señor va a mostrar su misericordia, y el Señor sabe lo que está haciendo, porque nosotros no somos de los que analizamos las cosas y ya resolvemos en dar un diagnóstico rápido sin tener en cuenta lo que va a pasar mañana y pasado mañana y los días sucesivos. Dios sí, y nosotros estamos en medio de un proceso en el cual no sabemos y no podemos hacer ya juicio de la decepción o del estado de ánimo en el que nosotros nos encontramos. Nosotros muchas veces respondemos a nuestro estado de ánimo y no respondemos en base al conocimiento que deberíamos de tener para saber esperar aún que nosotros estamos sufriendo, aún en medio de lo que no sabemos, pero estamos en el proceso de conocer qué es lo que va a pasar. Hermano, me estaba acordando cuando preparaba el mensaje de lo que pasó en el 2001 en la caída de las dos Torres Gemelas en Estados Unidos. Y escuché una historia que me sorprendió, no sé si la he contado aquí, pero decía que después que pasó un tiempo, uno de los cristianos que deberían de estar trabajando en la torre y no estuvo por circunstancias, él quiso convocar a todos los que estaban de igual manera en su situación, que se habían librado de ese desastre, de esa hecatombe que pasó allí. Y él los convocó un día en un sitio para hablar con ellos. Y este creyente cogió y compartió de la palabra del Señor. Y habló de providencia. Y después dio la palabra a la gente que estaban allí para que dieran testimonio de cómo ellos se habían librado de esa catástrofe allí en ese lugar, en las dos Torres Gemelas. Y fue sorprendente
las historias que yo leí. Decía uno, por ejemplo, que estaba estrenando zapatos nuevos y le estaba haciendo una rozadura en el talón del pie. Y decía que no podía, y que no podía, y que no podía, del dolor tan intenso que tenía, que tuvo que entrar a una farmacia. Y para desgracia, él contaba así: se encuentra una fila delante para ser atendido, y él tuvo que estar esperando, y él desesperado, y él pensando que ese era el peor día de su vida porque iba a llegar tarde a su trabajo y que iba a tener que enfrentar el mal carácter de su jefe para tenerle que explicar que estaba llegando tarde por causa de que paró en una farmacia que estaba llena de gente. Su sorpresa fue que cuando le dieron la tirita y cuando estaba saliendo por la puerta, vio caer la primera torre. Y él decía así: yo doy gracias a Dios porque llegué tarde, porque si yo hubiera llegado como todos los días, yo no estaría aquí compartiendo esto con vosotros. Otro decía: yo es que estaba enfermo, no pude asistir a mi trabajo porque ese día precisamente yo estaba convaleciente. Otro decía que dejó tarde a su hijo en la guardería y cogió un atasco que le impidió llegar a la hora a la torre para estar incorporándose en el trabajo, en su lugar de trabajo. Hermano, lo que parecía para algunos una desgracia llegar tarde y ser lo peor de lo peor en su vida, fue el libramiento que Dios dio para cada uno de ellos. Esa es la providencia de Dios. Nosotros podemos ver en el momento del problema que es lo peor de lo que me está pasando, pero no es lo peor. Porque tú no sabes lo que va a pasar mañana y de lo que Dios te está librando por medio de ese problema que estás viviendo, o lo que el Señor te está enseñando por medio de ese problema que Él está permitiendo en tu vida. Así que, hermanos, nosotros tenemos por qué ser agradecidos al Señor, aún en momentos del dolor, de la aflicción, porque el Señor lo está empleando también para bien nuestro. Esa es la providencia de Dios. Eso es lo que el Señor hace con cada uno de nosotros. ¿Y qué se requiere por parte de nosotros en medio de un momento que no entendemos? ¿Qué se requiere de parte de nosotros cuando nosotros estamos en medio de la incomprensión, de los grandes interrogantes, de las decepciones, del decir: yo me siento ínfimo, yo no estoy entendiendo, yo no sé lo que está pasando, me está entrando ganas de tirar la toalla, y muchas expresiones que nosotros gastamos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hermano, lo que tenemos que hacer es acordarnos de la palabra del Señor. Nosotros, vuelvo a decir, nosotros no respondemos conforme a nuestro estado de ánimo. Eso lo hacen las personas que no tienen al Señor. Nosotros respondemos conforme a lo que el Señor nos enseña en su palabra. Y lo que no comprendemos y lo que no entendemos, sabemos o debemos de saber que tenemos que esperar en el Señor, en lo que el Señor va a seguir revelando a cada uno de nosotros por medio de la palabra del Señor. Y mientras tanto, el que sujeta a nosotros, la rienda que el Señor usa con cada uno de nosotros, es el conocimiento que nosotros tenemos de la palabra del Señor. Es guardar la palabra del Señor para yo recordarme lo que el Señor me está diciendo, para yo no decir nada que ofenda al Señor, para que yo no haga nada que ofenda al Señor o entristezca al Señor. Hermano, en otras palabras, nosotros tenemos que escoger en medio de todo momento seguir confiando en el Señor. Nosotros tenemos que seguir poniendo nuestra confianza en el Señor. Hermano, y de esto bien sabía el rey David. El rey David no solamente había estado en momentos felices, como está describiendo aquí, qué alegría, qué bien. No, el rey David escribe estas palabras sabiendo que él había pasado por momentos difíciles, por momentos realmente que no sabía lo que estaba pasando, pero que seguía aún en medio de esos momentos difíciles confiando en el Señor. Hermano, ¿qué es confiar en el Señor? Bueno, yo he puesto aquí 3 puntos que voy a desarrollar en esta tarde. Primeramente, confiar en Dios es una elección, confiar en Dios es un acto de fe, confiar en Dios va más allá de las circunstancias que vivimos. Hermano, confiar en Dios, ¿qué significa? ¿Qué define este concepto? Bueno, confiar en Dios es depender, es confiar, como nosotros estamos viendo, en una persona. Nosotros confiamos y ponemos nuestra confianza
en el Señor. ¿Por qué? Porque Él me ama, porque Él ha muerto por mí, porque suyo soy propiedad suyo, y el que manda en mi vida no soy yo, mas es Él en mí. Y dice esta definición: la Escritura afirma la absoluta confiabilidad de Dios, especialmente en relación con las promesas hechas a su pueblo. La fe cristiana es esencialmente confianza en la persona y carácter de Dios. La fe cristiana es esencialmente confianza en la persona y el carácter de Dios. Hermano, circunstancias difíciles el rey David vivió, como estaba diciendo antes. Si nosotros vemos en el Salmo 56, versículo 3, versículo 4, nosotros estamos viendo ahí cómo él deposita su confianza en el Señor en medio de esos momentos. Salmo 56, versículos 3 y 4, para recordar un poco lo que dice el texto de la palabra del Señor, dice así el rey David: en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa, contra mí son todos sus pensamientos para mal. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Hermano, se ve aquí que él está enfrentando una lucha con personas que no son amigos de él, que son enemigos de él. Y él aún así no se está apoyando y no está respondiendo conforme a su desánimo, sino más bien a lo que él conoce del Señor. Y él dice así: en Dios alabaré su palabra. En Dios alabaré su palabra. Esta es la palabra que nosotros debemos conservar, guardar en nuestros corazones para nosotros ser librados de nuestras emociones que tiran de nosotros, para que nosotros respondamos conforme nos sentimos. ¿Cuántas veces nosotros respondemos conforme nos sentimos? ¿Y cuántas veces nosotros podemos decir: cómo he metido la pata por responder a mis sentimientos? Por dejarme llevar por mi estado de ánimo. Por sentirme en esos momentos mal con las circunstancias que estaba viviendo. Hermano, nosotros no podemos perder el norte por causa de las circunstancias. Nosotros debemos de responder conforme a lo que nosotros debemos de estar guardando en nuestros corazones y echar mano a la palabra del Señor, que es la que nos libra en esos momentos difíciles de prueba que nosotros vivimos. Nosotros no somos superhombres ni supermujeres para decir así: no pasa nada, yo lo puedo todo. No, tú lo puedes con Cristo que te fortalece. Hermano, y más adelante en el versículo 4 del mismo Salmo 23 dice: no temeré mal alguno. Es equivalente a decir así: confiaré en Dios en presencia del mal. ¿Han escuchado eso? Lo repito de nuevo: confiaré en Dios en presencia del mal. Porque nosotros, cuando estamos en momentos difíciles, que difícil es también, usando la misma palabra, de confiar en el Señor. Pero lo que quiere decir no temeré mal alguno, quiere decir confiaré en Dios en presencia del mal, aún en el momento del mal, aún en el momento de lo que yo no estoy entendiendo, aún en el momento que yo pienso de que me va a venir un problemón, por lo que yo estoy ya vislumbrando por circunstancias que yo ya he vivido antes. Olvídate, sigue confiando en el Señor, sigue esperando en el Señor. Es lo que la palabra del Señor nos dice. Salmo 16, versículo 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Hermano, estás poniendo al Señor de tu lado. Estás poniendo al Señor para que Él te libre de los momentos difíciles. Hermano, lo interesante es que confiar en Dios parte de una decisión. Quédate con esto. Confiar en Dios parte de una decisión por lo que conocemos de Dios y no por lo que vivimos. No es por lo que vivimos que nosotros respondemos a Dios. Es por lo que nosotros sabemos de Él. Es por lo que nosotros sabemos de Él.
Hermano, vuelvo a decir, nosotros tenemos al Señor de la gloria en nosotros. Nosotros tenemos su palabra que nos hace conocerlo más y más a Él. Y siempre animamos a que vengamos a la iglesia porque nos nutre y porque nos sigue alimentando del conocimiento, del carácter de Dios que nosotros necesitamos conocer. Porque cuando llega el momento malo, cuando llega la aflicción en nuestras vidas, nosotros tenemos que estar poniendo nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Y la ponemos agarrándonos a lo que sabemos, la palabra del Señor. Dice Jerry Bridger, dice, confiaré en ti aunque no siento deseos de hacerlo por las circunstancias que estoy viviendo al día de hoy. ¿Cuántas? Y yo me incluyo el primero. Nosotros reaccionamos conforme yo me siento. Nosotros hacemos las cosas conforme yo me siento. Voy a la iglesia porque me siento bien para ir a la iglesia, me siento aprobado para ir a la iglesia. Voy a leer la palabra porque hoy las cosas me van bien, entonces tengo motivos para agradecerle al Señor, voy a su palabra. Pero viene un día malo, un día que es un desastre. Yo es que tengo motivo para no buscar al Señor, es que yo tengo motivo para no tener este tiempo de devocional, de orar con el Señor, porque no tengo gana. Hermano, seguir al Señor no es de gana, es de deber, de acuerdo a lo que sabemos de la palabra del Señor. Y para ello, hermano, nosotros tenemos que corregir nuestra alma. Lo vuelvo a decir, nosotros tenemos que reprender, tenemos que corregir las actitudes de donde salen, de donde brotan los sentimientos, que es nuestra alma. Y esto lo vemos también en el libro de Salmos. ¿Lo sabían? En el libro de Salmos nosotros vemos el salmista en el capítulo 42, Salmo 42, versículo 11, dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Jehová, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dice el salmista. Está hablando consigo mismo, está librando una batalla y él mismo está corrigiendo sus malas actitudes para que sean correctas delante del Señor. Otra parte que a mí me gusta también mucho, que está en el Salmo 103, dice el salmista: bendice alma mía. Le está dando la orden a su alma. Le está él dando la orden a su alma. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Ay, cuántas veces nosotros olvidamos los beneficios del Señor. Y el salmista está aquí diciendo: mira, no te olvides de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. No te olvides de lo que el Señor ha mirado a nosotros con misericordia y nos ha dado más de lo que no merecíamos. Hermano, también, otro punto que puse ante la pantalla: confiar en Dios es un acto de fe. Confiar en Dios es un acto de fe. Hermano, estas palabras del salmista en el versículo 2 nos puede parecer contradictoria, como decía en un principio, pero lo productivo de las situaciones que vivimos es saber que Dios nos tiene en medio de un proceso para bendecir nuestras vidas. Esto no se nos puede olvidar, no podemos salir de aquí, de esta reunión, de este culto al Señor, pensando otra cosa que no sea que nosotros estamos en un proceso en el que el Señor va a hacer cosas nuevas y de beneficio para nuestras vidas. Que este momento no es eterno. El momento que estás pasando no es eterno, sino que el Señor va a ir cambiando nuestras situaciones para bien de su nombre en nosotros. Hermano, y para ello nosotros volvemos otra vez a lo mismo. Tenemos que ser de este carácter que habla aquí el Salmo, de ser ovejas. Ovejas que son indefensas, débiles, y que necesita del buen pastor para ser guiada y llevada
en la dirección que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Hermano, estaba así meditando en la vida de John Newton, aquel que escribió este famoso himno de Gracia Sublime, o Gracia Admirable, sí. Y él relataba su momento más difícil de su vida cuando su esposa le diagnosticaron cáncer y estaba en los últimos momentos de esa fase del cáncer, ya en lo último para ya fallecer. Y cuenta en la biografía John Newton, y estas palabras yo las recogí y las comparto con vosotros, y él decía así: creo que fue 2 o 3 meses antes de su muerte que me encontraba caminando de un lado para el otro en el cuarto, elevando oraciones provenientes de mi corazón, angustiado cuando de repente me golpeó un pensamiento con una fuerza poco usual. Sentí en mi corazón estas palabras: las promesas de Dios deben y van a ser verdaderas para siempre. Estoy seguro que el Señor me ayudará si estoy dispuesto a ser ayudado. Estoy seguro que el Señor me ayudará si estoy dispuesto, esto es importante, si estoy dispuesto a ser ayudado. Y él añade diciendo: se me ocurrió que a veces nos dejamos llevar por un individuo indebido mirar a nuestros sentimientos. Permitimos esta tribulación no provechosa, la cual nos exige nuestra acción y paz para resistir más allá de nuestras fuerzas. Inmediatamente dije: en efecto, estoy desamparado, pero espero desear sin reserva que tú, oh Dios, me ayudes. Cuenta él más adelante que fue ayudado de una manera poderosa cuando él se rindió, reconociendo que no quería él dar soluciones que solamente le pertenecía a Dios dar en su vida y en la situación que estaba viviendo en su casa. Fue cuando él estuvo dispuesto a permitirle a Dios ser ayudado por él, cuando él experimentó la gracia del Señor en esos difíciles momentos de acompañar a su esposa. Y él cuenta que el día del funeral, el día que murió su esposa, él predicó en su iglesia, y después de predicar en su iglesia se fue al funeral donde él predicó en cuerpo presente su mujer en ese oficio fúnebre. Él puso también en su biografía estas palabras: no fui sustentado por consolaciones sensibles, sino por haber podido aceptar en mi mente algunas grandes verdades fundamentales de la palabra de Dios. No fui sustentado por consolaciones sensibles, sino por haber podido aceptar en mi mente algunas grandes verdades fundamentales de la palabra de Dios. Y él llegó también a resumir que el dejarse llevar por la autocompasión era pecado. El dejarse llevar por la autocompasión era pecado. ¿Por qué? Porque la autocompasión no tiene otro fin que la inactividad de no seguir confiando en el Señor. La autocompasión lo que busca es apoyarse en sí mismo y que todos observen qué mal me siento en medio de este dolor y de esta tribulación que vivo. Hermano, que como dice en el Salmo 34, versículo 4, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. También esta cita dice: a pesar de nuestro dolor en diversas situaciones que nos toque enfrentar, Dios va a seguir haciendo su obra a través de nuestro dolor para nuestro bien. Hermano, el Señor
usa el dolor de lo que estamos pasando para bien nuestro. Esto es difícil, esto es complicado, esto no lo entendemos, pero es así. Dios usa el dolor, el sufrimiento para perfeccionar nuestro carácter y para hacer con que nosotros aprendamos lo que el Señor tiene para nosotros, y para ello necesitamos ser pasados por ese momento de incomprensión, de dolor, de desierto. Pero el Señor es Señor que también en medio del desierto dice que abre camino. En medio del mar abre también una vía para nosotros llegar al puerto. Podemos sentirnos como perdidos en medio del mar, del desierto, pero de pronto el Señor abre camino donde no los hay. Y tercero y último, y aquí acabamos, confiar en Dios va más allá de las circunstancias que vivimos. Hermanos, en los momentos de bonanza y que las cosas van más o menos bien, tendemos a depositar nuestra confianza en las circunstancias. Depositamos la confianza en las circunstancias, invertimos en las circunstancias, o peor aún, consideramos como los autores de tales beneficios. Es que yo lo he hecho, es que yo he tomado la mejor decisión para que las cosas ahora vayan bien en mi vida. Ha sido cuestión de tener yo sabiduría para discernir las cosas que tenía delante y yo estar ahora siendo bendecido. Hermano, ¿realmente tú crees que es por ti los beneficios que a veces tú recoges? ¿Realmente tú te crees que es porque tú has invertido en las situaciones de tu vida para que las cosas realmente te vayan bien? ¿Te crees que es tú? No. Nosotros como creyentes tenemos que decir, no, es el Señor en mi vida. Es el Señor que me ha mirado a mí con misericordia. Es el Señor que a pesar de las meteduras de pata y de las ofensas que Él recibe de mí, Él no decide responderme conforme a mis ofensas, sino que Él responde a mi vida con misericordia, con amor. Y Él me pastorea y Él lleva mi vida para yo ser bendecido. Y todas las cosas que acontecen de dolor o que acontecen en nuestras vidas es para que yo no deje de mirar a Él y poner en Él la confianza. Me acuerdo también, y se acordarán los hermanos, cuando el pueblo de Israel empieza a vagar por el desierto y tiene hambre, Dios permite que tenga hambre el pueblo y le falte el alimento. ¿Para qué? Para que Dios sea el que le provea de lo que necesita. Para que el pueblo esté mirando a Él. A cada día salían para mirarlo a Él, mirar el cielo y esperar de Él el sustento que ellos necesitaban. Así que, hermano, nosotros estamos en el camino y el Señor permite tanto lo bueno y también lo malo para que no dejemos de mirarlo a Él y confiar en Él, porque no es solamente pensar, qué idílico es, qué bonito, qué estampa, qué cuadro. Como dice aquí en el Salmo 23, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Pero hermano, nosotros vamos a ver también que el Señor utiliza el cayado, que el Señor utiliza el bastón, corrige, trata, y trata con dolor, con sufrimiento, con pruebas, con situaciones inesperadas y que no entendemos qué es lo que pasa. Hermano, termino aquí con este versículo, Eclesiastés capítulo 7, versículo 14. En el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera, piensa. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. En el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Hermano, vamos a seguir confiando en el Señor. Confiar en Dios es una elección.
Confiar en Dios es un acto de fe. Confiar en Dios va más allá de las circunstancias que vivimos. Amén. Amén. Vamos a orar. Nos ponemos en pie para terminar, para concluir nuestro culto al Señor. Señor, muchas gracias te damos, porque tu palabra, Señor, habla alto y claro a nuestros oídos. Tu palabra es todo lo que nosotros necesitamos para que sea cual sea el momento que cada uno de nosotros vivamos, no dejemos de confiar en ti, no dejemos de poner nuestra fe en ti, no dejemos de esperar en lo que tú harás en nosotros, Señor, porque tú sabes, Señor, de nuestra impaciencia, y tú sabes, Señor, cómo nuestra impaciencia se manifiesta en nosotros por causa de nosotros estar confiando en nuestro estado de ánimo. Señor, te pedimos perdón una vez más por poner nuestra confianza no en ti, sino en nosotros y en nuestro estado de ánimo. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos cosas indebidas? ¿Cuántas veces nosotros nos metemos en problemas por salir corriendo y no considerar, y no pensar, y no meditar de acuerdo a lo que tu palabra nos tiene enseñado, para que esta palabra sea un freno en cada uno de nosotros para saber esperar en quietud, en paciencia, mirando a ti, Señor, mirando a tu rostro y esperando de ti esta provisión que tú tienes para cada uno de los que estamos aquí, Señor. Tú eres Dios que no nos desampara. Tú eres Dios que tu palabra nos dice que estaría siempre y por siempre con nosotros hasta el fin de los tiempos. Señor, sigue con nosotros, Padre, bendiciéndonos y dándonos, Señor, todo lo que tú siempre has estado haciendo en nuestras vidas, Padre. Te lo pedimos así en el nombre de Jesús. Amén. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con tu iglesia aquí presente y en todo lugar, Señor, donde tu nombre es proclamado, donde tu nombre es buscado por los que te conocen, Señor. Bendice a los misioneros, bendice a todo obrero que lleva tu palabra, Señor. Dale el fortalecimiento que ellos necesitan para permanecer firme en medio de la aflicción, en medio del sufrimiento. Señor, de que ellos sepan estar sabiendo que tú estás presente en sus vidas y que tu gracia va más allá de lo que nosotros no podemos comprender. Te lo pedimos así en el nombre de Jesús. Amén, Señor.